Hola hermanos de Chile y de otras partes del mundo. Después de mi vuelta, después de 5 meses de no predicar por los trabajos de invierno, aquí en Chile, de los campesinos, hice un alto y esta es la prédica número 51, tratando el mismo tema de la prédica número 49, la prédica número 50 y ahora 51, cuyo título es Batalla ideológica en USA será decisiva en definir el destino de la humanidad. Destino de la humanidad. Bueno, habíamos dicho que el señor Merrick Garland fue nombrado por Biden para ir tras Trump y que armara todo tipo de juicios que pudieran inculpar a Trump, que pudieran hacer ver mal a Trump ante la sociedad norteamericana, que lo viera como un monstruo, como un criminal, empobrecer a Trump, quitándole sus riquezas, y finalmente el objetivo final era borrarlo de la boleta, que no fuera candidato, que fuera apresado, que fuera encarcelado, enjuiciado y mostrarlo como un verdadero monstruo a Trump. Pero el señor Merrick Garland ya en las otras anteriores, las 49 y 50, prédicas, charlas, como se quiera llamar, eh, tratamos cada uno de los juicios que Garland le armó a Trump para destruirlo. Ahora vamos a hablar un poquito más de Merrick Garland, que fue nombrado por el presidente Biden, cuya misión especial era, como decimos, arruinar al candidato republicano Trump. Él se dio varios lujos, este Garland, aprovechando el exceso de poder que se le había entregado por parte de Biden. Los demócratas y Garland, a propósito de la guerra rusa-ucraniana, ustedes saben que Estados Unidos se cree el policía del mundo. No estoy en contra de que alguien se crea la policía del mundo si tiene moral. Pero cuando se pierde la moral, ya no se puede ser policía del mundo. Porque se trata de ver, como quien dice, como dice la Biblia, la paja en el ojo ajeno y no mirar hacia adentro. Porque Estados Unidos también tiene presos que sin juicios, casi por 3 años, que son los trampistas, y como 1000 y tantos trampistas jóvenes que se dice que están encarcelados, pero no tienen juicio, están en Guantánamo. Entonces, Estados Unidos ya no puede ser el policía del mundo porque no tiene moral para aquello. La fue perdiendo a medida que fue girando desde de las ideas judeocristianas, girando y cada vez con mayor velocidad hacia a las ideas anarquistas, progresistas, ateas, que provienen de demonios, provienen del lado oscuro, del enemigo de Dios. Entonces, Garland y los demócratas, a propósito de la guerra de Ucrania, habían estos sujetos ideado planes para confiscar a Rusia activos, ¿cierto?, para ir empobreciendo a Putin. Y dentro de todos estos activos que quisieron ellos confiscar, le tiraron mano a los yates de millonarios rusos, suponiendo, posiblemente sea verdad, que algunos de esos yates, en forma secreta, que Putin era dueño de ellos, pero aparecían como dueños los millonarios, justamente como un testaferro, digamos, para mostrar a Putin, digamos, como una persona que no hacía abuso de su puesto público. Sabemos que Putin vive como rey, sabemos que Putin aspira a ser como los zares, eh,
y que Putin no es comunista. Putin prácticamente ama lo que sucedió en tiempo de los zares. Pedro el Grande, por ejemplo, es un gran ídolo para el zar Pedro el Grande, para Putin. Y entonces Garland y sus ayudantes echaron mano a los yates que estaban en el Báltico y en el Mediterráneo y se los trajeron a Estados Unidos, con el fin de, como quien dice, de arruinar a Putin, quitarle dinero. Esos yates pensaron venderlos, pero nunca tuvieron compradores, porque ese dinero se lo iban a entregar a Ucrania para la guerra. Nunca tuvieron compradores porque Putin es muy duro con los que le hacen daño. Así que nadie se lo quiso comprar porque meterse con Putin es... Ya vemos que Prigozhin, el del grupo Wagner que contrataba a Putin para la guerra con Ucrania, se le rebeló y Putin no lo aceptó. En un momento dado, el avión donde iba Prigozhin voló en pedazos y lo mataron. Se supone que fue Putin. Entonces, no lograron su objetivo, digamos, no pudieron nunca vender esos yates que suponían que eran de Putin. Así que creo que si Rusia y China llegan a vencer a Estados Unidos en la guerra que viene, el primer fusilado va a ser Merrick Garland, porque el que se mete con Putin, no, la, la justicia de Putin, para él, puede tardar, pero siempre va a llegar. Entonces, tenemos esta gracia que Merrick Garland, digamos, confiscó yates de millonarios rusos, suponiendo que eran de Putin, los puso en venta para ese dinero, entregárselo a Ucrania para armas, pero jamás pudo venderlo. Entre otras cosas que hizo Putin hace poco, fue confiscarle, Merrick Garland hace poco le confiscó el avión a Maduro. Me parece que el avión estaba en República Dominicana y fueron y se lo sacaron de ahí. Ya era un piloto y todo, lo sacaron de ahí y se lo confiscaron a Maduro. O sea, Estados Unidos se da los aires de ser el policía del mundo, siendo que ellos se robaron una elección. Porque Maduro, qué triste, ¿cierto? Tratar de ser el policía del mundo y estar totalmente corrompidos por dentro. Yo no estoy a favor de Maduro, por nada del mundo. No me gusta el comunismo ni ninguna de esas cosas porque es la perdición de las naciones. Pero como Estados Unidos, sobre todo los demócratas, querer ser el policía del mundo, siendo que los peores hipócritas son ellos que le robaron la elección a Trump, y tratar de ser, no tienen el apoyo de Dios, por supuesto, y Estados Unidos, toda su grandeza fue el apoyo de Dios, el Dios de la Biblia, por lo tanto Dios ya abandonó a los demócratas y va a abandonar también a Estados Unidos por completo en un momento, después del gobierno de Trump, porque Trump va a salir. Después del gobierno de Trump va a abandonar completamente a Estados Unidos para que Israel quede solo, entre comillas, también. Antes que Biden nombrara de fiscal general de USA a Merrick Garland, ¿saben quién ocupaba ese puesto? Lo ocupaba en el gobierno de Trump un señor que se llama William Barr. Este señor William Barr era, por supuesto, del partido de Trump, era republicano. Pero este señor Barr era un rino, como dicen los republicanos. Era un traidor, un infiltrado del enemigo, un infiltrado de los demócratas, que hizo todo lo contrario a lo que necesitaba Trump justamente para que se supiera todo el robo, el gran encubrimiento, la gran cantidad de complotadores, entre ellos Barr era uno de ellos. Y voy a explicar por qué. Por eso que inmediatamente cuando ya Trump vio que este hombre atornillaba al revés, no obedecía sus órdenes, lo echó. Lo echó. Pero las últimas órdenes de Barr fueron las siguientes, para que ustedes vean el tipo de hombre que era Barr, William Barr, el anterior a Merrick Garland. Este se llama fiscal general de USA, de todo USA, de los 50 y tantos estados, el fiscal que está por sobre todo. Fiscal general de USA. Al darse cuenta Trump, lo expulsó de su cargo. ¿Saben lo que hizo don William Barr? Fue lo siguiente. Pasado 2 meses después de las elecciones en USA, que fueron un fraude de tomo y lomo,
comenzaron las demandas de fraude de los estados. Arizona, Georgia, etc. En Arizona, por ejemplo, en el condado de Maricopa, se cometieron las más grandes fraudes. En Georgia, en el condado de Fulton. En Pensilvania, en el condado de Pittsburgh. Bueno, se pidió revisión. Y en esa revisión que se pidió, se eligió a gente corriente. Pero gente, por supuesto, del Partido Republicano. Ningún demócrata quería hacer revisión. Y las mismas personas que hicieron todo el complot para robarse las elecciones impidieron que esa revisión llegara a buen puerto. Esa revisión partió en Arizona con 4 grupos, con una grabación en vivo y en directo. Se podían ver los 4 grupos. Un grupo, por ejemplo, veía las boletas que no estaban dobladas de correo. Entonces, si no estaban dobladas, significa que nunca fueron puestas en carta y nunca viajaron del correo al centro de cómputo, sino que simplemente la llevaron directamente en cajas y le pusieron nombre ahí con las máquinas Dominion Sister, con las máquinas Sparmatic, que son las 2 marcas de máquinas que iban pasando las boletas manuales a los computadores. Y esas boletas, un grupo veía si la boleta no estaba doblada, no tenía ninguna marca de doblez, significaba que esa boleta nunca verdaderamente la usó una persona. Porque cuando se votaba por adelantado, que eso comenzó con la pandemia, se dice que la pandemia misma fue un invento también para liquidar a Trump. Se dice que la pandemia fue el último recurso que tuvo los demócratas, en la cabeza con Nancy Pelosi, que se pegó un pique a los chinos. Se dice que ese laboratorio que estaba en Wuhan lo hizo Obama con los chinos, pensando que los chinos iban a ser amigos, iban a hacer investigar juntos, iban a hacer los viajes espaciales juntos, y los chinos son traicioneros. Así que los chinos tenían, digamos, ambiciones de dominio mundial. Por lo tanto, no les resultó muy fuerte. Pero en el momento en que los republicanos iban a salir, se dice, y que iban a descubrir, porque Trump empezó a liquidar a todas las empresas chinas, a pedirle que se fueran, a pedirle, les dio un plazo de un mes para que no podían ya seguir, digamos, marcando sus datos en la bolsa norteamericana, sino que le tenían que vendérsela a los americanos. Las empresas chinas, la parte norteamericana, se la vendían a los norteamericanos. Y los chinos no quisieron, entonces los demócratas tampoco estaban de acuerdo, porque los demócratas estaban metidos a fondo con los chinos, y apareció este famoso, digamos, COVID-19, y que liquidó a Trump, en el sentido que Trump, digamos, se le fueron abajo los números, que tenía altos números estaba mejorando ¿cómo se llama?, la economía, y al mismo tiempo Trump, digamos, lo empezaron a criticar porque trataban de enfatizar de que él no respetaba las normas del COVID, que no creía en el COVID, que no creía que era real, y también en ese momento, digamos, se inventó el asunto del voto por correo, y si antes había sido hecho, nadie lo usaba. Lo empezaron a usar todos los demócratas por orden, para que, como que dice, para que no contaminarse. Y ahí se hacían las grandes amañamientos se hacían ahí, digamos, enorme. Entonces, había un grupo de republicanos que revisaban las boletas, si la boleta tenía dobleces o no. El otro grupo revisaba después si la boleta correspondía a lo que decía la máquina, y así habían varios grupos. Eran 4 grupos, yo no me acuerdo. En un momento yo prediqué y yo tenía los datos exactos, dije lo que hacía cada grupo, pero era en vivo y en directo. Y se suponía que después lo hicieron en Georgia y así, y se suponía que venía como un festival de todos los grupos republicanos que querían pedir revisión. Pero los mismos grupos
que hicieron, digamos, el amañamiento más grande de la historia de Estados Unidos, se encargaron de ahogar, digamos, esta gente que trataba de sacar a la verdad, digamos, todo lo que se había hecho. Escribí un libro en el cual son las 2000 mulas, 2000 formas de engañar. Siendo el país más importante del mundo, Estados Unidos se estaba dando el lujo de ser el país más mañoso en sus elecciones, que las elecciones de los países sudamericanos, tercermundistas, en el día y en la noche ya se saben los resultados. En Estados Unidos pasaron 2 meses para que se supieran. Entonces, me estoy desviando un poquito, pero quiero contar lo mucho que he aprendido de todo esto. Antes que Biden nombrara al fiscal general de USA, estaba Merrick Garland, entonces estaba el señor William Barr. Y el señor William Barr era un republicano, y este republicano era un rhino, como le llaman, traidor. Y este republicano lo último que hizo fue intentar echarle tierra a todas las cosas, las investigaciones que se estaban haciendo. Entonces, pasados 2 meses de las elecciones de USA, fueron un fraude de Tommy Lomo, comenzaron las demandas de fraude de los estados de Arizona, Georgia, etc. Se estaba viniendo un festival de demandas que no llegarían a nada, no llegarían a nada. ¿Por qué? Porque el señor William Barr se encargó de que no llegaran a nada. Entonces, se dijo, por ejemplo, esta gente son inexpertas, están haciendo una revisión gente inexperta. Cuando les conviene, los demócratas dicen eso, pero sin embargo a Trump lo juzgaron en Nueva York por el caso de Stormy Daniels, la mujer que acusa de haber tenido una affair y que dice que le pagaron por su silencio para que nadie supiera en las elecciones de 2020, porque su affair fue por 2006, una cosa así. Pero ella lo extorsionó como el 2020. Entonces se dice que este grupo de personas de Nueva York, que eran todas personas de la calle, sí tenían derecho a jugar a Trump. Sin embargo, los republicanos, que eran ciudadanos comunes y corrientes también, que querían mostrar el fraude, no lo dejaron. Dijeron que eran inexpertos y todo. O sea, cuando les conviene a ellos, son inexpertos. Y cuando no les conviene, son expertos. Esta gente de izquierda, cuando ellos salen, dice unamos al país. Pero siempre vamos a unir el país siempre que nosotros estemos gobernando. Si ellos no gobiernan, entonces hacen los desórdenes más grandes, complotan, hacen golpe de Estado, piden nuevas, no sé, nuevas cartas magnas, etcétera, etcétera. Pero cuando están ellos en poder, ahora piden unión, pero no se puede unir la sal. No se puede unir, digamos, el aceite con el vinagre, no se puede, la palabra dice que no se puede unir, porque dice qué convivencia o qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Los que creen en la Biblia corresponden a la luz, porque la Biblia, la palabra de Dios es luz. Y los que creen en los asuntos, digamos, del unionista, ¿cierto?, de la Agenda 2030, son tinieblas. Entonces, ¿qué comunión hay la luz con las tinieblas? Ninguna, como dice la palabra. Simplemente son dos formas de pensar irreconciliables y van a dar guerra hasta el final de la humanidad. Entonces, vino como digo, ¿cierto?, una investigación en Arizona, en el condado de Maricopa, en Georgia, en el condado de Fulton, en Pensilvania, en el condado de Pittsburgh, y así, donde se suponía, y empezaron a llegar gente que quería revisar sus estados. El señor William Barr dejó la orden más o menos así. Mira la orden que dejó antes de irse. Dice, investíguese toda demanda de fraude. Miren, interesante. Menos las teorías conspirativas. O sea, al tiro a tildar, sin comprobar, etcétera, etcétera. Al final, en la práctica, le cerró el paso a las investigaciones. Y otro señor demócrata se encargó de ir cerrando cada una de estas que fueron calificadas como teorías conspirativas, como gente que no sabía, como gente que no llegó a nada, etcétera, etcétera, etcétera. Todo preparado. O sea, el grupo de completadores volvió a callar el grito de libertad de la gente que decía que esto fue un robo. Sin embargo, en estos momentos, que se durmieron los demócratas pensando que cuando hicieron el fraude, ganaron. Fíjese que cuando hicieron el fraude, Kamala Harris y Biden no fueron, cuando ellos, digamos,
fueron a la Casa Blanca para hacer tomas, no fueron, digamos, el Congreso le corresponde a ellos, digamos, nombrarlo como presidente, no lo nombraron porque los republicanos lo quisieron, pero Hollywood lo nombró. Todos los famosos, todos los grupos los nombró, y sale en la prensa, en los canales, todos hicieron el show. Incluso se dice que no estaban en la Casa Blanca, sino que estaban en un lugar que es como una réplica de la Casa Blanca donde hicieron, porque ellos tampoco estaban seguros si todos los militares estaban con ellos, tenían miedo, se notaba la cara de Kamala Harris, a ver qué pasaba, estaban tanteando el terreno. ¿Qué poder tenía Biden, o sea, Trump y los republicanos, como, porque ellos realmente habían ganado, como para decir, esta gente fraudulenta tiene que irse para afuera y llegar y tomar los presos? Como no sucedió, y ellos tuvieron más fuerza, entonces ya siguieron caminando. Y llevan 3 años en esa cuerda floja. Y entonces, este señor se dedicó a puro cerrar, pues, el que dio el broche de oro, y todo se acalló. Y William Barr se mandó a cambiar, se fue, porque lo echó Trump, pero dejó esa orden en la cual prácticamente no le dejaba ninguna posibilidad, porque todo lo calificaban como teorías conspirativas, fake news, que no es verdad, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son gente corriente, que no tiene experiencia, etcétera, etcétera. Fantasías. Bueno, como ya lo dijimos en una de las últimas prédicas, antes del receso de 4 meses, los jueces de tantas causas, todas fiscales, jueces y jurados demócratas, se coordinaban para tener a Trump sin poder hacer campaña, mientras Biden se reía. Ya estoy volviendo ahora yo a los 5 o 6 juicios que se le hicieron a Trump, donde los jueces demócratas se coordinaban para tener a Trump preso, porque el juez Merchan de Nueva York, por ejemplo, Juan Merchan, lo tuvo 4 semanas, casi un mes, que tenía que llegar a las 8 y salía como a las 5. Un viejo como de 78 años, sin calefacción, que se quejaba Trump, y en el cual no podía hablar, le pusieron una prohibición de hablar, y que Trump finalmente empezó a traer senadores y diputados del Congreso, republicanos que hablaban por tres, diciendo que eso era un abuso tremendo, porque la hija de Marchand, como digo yo, era una activista declarada y todos los días hablaba de Trump mal en la televisión y en la radio, y además ella, entonces lo denostaba, pero Trump no se podía defender. Y era lo más increíble que se pusieron de acuerdo, y yo dije en ese momento, que fue mi última prédica, que a Trump lo querían prácticamente empobrecer, quitarle todo el dinero, denostar, hacerlo parecer como un monstruo ante la opinión pública norteamericana y mundial, y no faltaría el loco que lo podría intentar matar, y de hecho sucedió. Pero tengo toda la sensación de que no fue un loco, sino que simplemente fue un plan para eliminarlo, porque ya intentaron eliminarlo en la boleta en los estados de corte izquierdoso, como California, de Maine. En el condado de Maine lo querían borrar de la boleta, salvo la Corte Suprema dijo que no se podía hacer eso. No se podía hacer eso con el rival. Se podía, cualquier que iba a llegar, cualquier presidente, llegaba uno que tenía posibilidad y lo borraba, la boleta. Así era re fácil ganarse las elecciones. Entonces, como yo lo dije en una de las últimas predicas antes del receso de 4 meses, los jueces de tantas causas, todos fiscales, jueces y jurados demócratas, se coordinaban para tener a Trump sin poder hacer campaña, mientras Biden se reía. Biden, como estaba enfermo y ya se le notaba que se le olvidaban las cosas, se le salían cosas en reuniones, diciendo que Trump era un sinvergüenza, era un criminal, o sea, y ya a él se le había dicho que por favor no se metiera para que pareciera imparcial que el gobierno, porque siempre los voceros de ahí, Jean-Pierre, la niña está Jean-Pierre, de apellido Jean-Pierre, no sé si Dominique Jean-Pierre, que es una vocera que no tiene patas ni cabeza de Biden, es una tipa que la pusieron porque era mujer, porque está la onda del feminismo, porque era negra, porque está la onda de las minorías, y porque era lesbiana, porque está la onda de otras minorías. Pero si tiene capacidad, no contesta ninguna pregunta como corresponde, no sabe ni dónde está parada, es una de las peores voceras que se ha visto
de todas las que se conocen de los gobiernos. Y ella contestaba esas cosas y Biden se reía y también decía estupideces porque ya estaba enfermo, ya estaba muy desmemoriado y se olvidaba que él no podía meterse en los juicios, que él mismo había armado. Y como lo dije, no faltará el loco que intentará matarlo, fue así, pero no fue un loco, fue una acción bien planificada. Hoy se sabe que hay pruebas, perdón, hoy se sabe que hay pruebas de dos tiradores, por lo menos, y la providencia fue la que salvó a Trump. En el juicio de New York, donde el fiscal acusador demócrata declarado, el señor Alvin Bragg, un hombre de color, y el juez de la causa, Juan Merchant, también demócrata, y que tiene una hija activista y youtuber demócrata, que después de cada sección del jurado sobre ella denostaba a Trump por televisión o por grabación, no sé, en YouTube, digamos, era una youtuber, sobre este juicio sobre un pago a la actriz porno por su silencio, la que se llama Stormy Daniels, en la campaña 2020 de la candidatura de Trump a la presidencia, la supuesta reunión Trump-Daniel se había producido, la supuesta reunión cuando tuvieron el affair, la relación sexual, era como en el 2006, una cosa así. Y esta mujer estaba extorsionando realmente a Trump. No puedo opinar si él tuvo la relación o no, pero sí puedo decir que la mujer era una sinvergüenza porque lo está extorsionando, claramente. Permiso. Es muy importante lo que está sucediendo en Estados Unidos, por eso que estamos nosotros hablando de esto. Y como digo, muchos evangélicos, muchos cristianos que dicen, me parece que usted habla de política, no habla de la Biblia, porque la Biblia dice que hay que escudriñar en la realidad lo que está sucediendo. Estados Unidos es muy importante para lo que va a suceder en el mundo. Quiero contarles que, como dije antes, eh, comencé a orar por Trump unos meses antes que Trump fuese presidente del 2016. Perdón, se me cayó este asunto. Ay, Dios mío. Un lapso que me estaban llamando justo que estoy predicando. Bueno, no saben, yo estoy en el campo y los demás están en un departamento con mis familiares. Entonces, como no saben, simplemente me estaban llamando. Mi señora está por viajar, entonces, lógico, puede ser urgente también, entonces, pero no puedo cortar yo la prédica a mitad. Quiero contarles que, como dije antes, comencé a orar por Trump unos meses antes que Trump fuese presidente, el 2016. Y seguí orando y salía todas las tardes a orar a la intemperie en mi parcela. A veces se oscurecía y el frío arreciaba. Vi como el de la nada haciendo que Hillary Clinton en las encuestas, estamos hablando del 2016, se decía que le llevaba una tremenda ventaja, perdió la presidencia. De hecho, Hillary a la mitad de la elección comenzó a celebrar, pensando que estaba segura. Pero mi oración más ferviente fue un sostenido de 9 meses seguidos, donde oré de 1 a 2 horas diarias en las tardes por la segunda presidencia de Trump, cuando él se presentó en el 2020. Esto fue unos 4 o 5 meses cuando era candidato a la presidencia del 2020. Un momentito. Todavía sigue mala esta cosa, que me cayó. No tengo mucha experiencia. A ver, ahí está. Me chocó esta de acá. A ver.
dice, porque estaba en peligro la familia. Y unos meses posteriores escuché canales americanos, me puse a escuchar canales americanos por orden de Dios, para empaparme de la política de ese país, al cual yo no le conocía nada. Me di cuenta que Trump lo tenía todo en contra. Los grandes medios de comunicación, revistas, periódicos, radios, canales famosos de televisión, plataformas de internet, millonarios del mundo, famosos del mundo, etc. Oré por mandato de Jehová porque estaba en peligro la familia cristiana. Padre, madre, padre, madre e hijos, tal como el Dios de la Biblia la instituyó. Habían profecías que decían que el presidente Trump tendría un segundo mandato o un segundo periodo, y aunque él ganó las elecciones esta vez, el poder oscuro de la élite mundial esta vez no fue sorprendida. La primera vez la pilló mal parada a la élite oscura, ¿cierto? Y le ganó la partida, se hizo un outsider, se hizo ganador sobre el establishment. Pero la segunda vez la élite oscura se preparó mejor y no fue sorprendida. Y recurrió al fraude justamente porque no tenía otro camino. Se empieza a votar de 2 a 3 meses en Estados Unidos. USA siendo el país, perdón, vamos a la familia. La élite mundial esta vez no fue sorprendida y abortó el triunfo de Trump. USA siendo el país avanzado o más avanzado y poderoso del orbe, tiene el sistema de elecciones más engorroso del mundo y que se presta para fraude. Se empieza a votar 2 a 3 meses antes por correo. Cualquiera persona puede conseguir una o varias boletas, aduciendo que se le puede echar a perder, pero a veces la usan 2 o 3 personas y 2 o 3 personas son inventos. Le ponen personas que pueden votar los indocumentados, pueden votar los muertos, han votado un montón de gente que no existe, etc. En unos condados votaron como no sé cuántos Garcías que no tenían ninguna relación con los pocos Garcías que vivían ahí. Ese es un invento. Entonces, cualquier persona puede conseguir varias boletas para llenarla y luego ponerla en buzones donde todo el mundo tiene acceso. Votan los muertos, votan personas inexistentes, votan los indocumentados que no tienen cédula de identidad. Todas estas aparentes leyes ilegales las han sacado los demócratas con el fin de perpetuarse en el poder, pero siempre están diciendo que ellos quieren favorecer a las minorías. Esa es solamente la pantalla, que quieren favorecer a las minorías negras, que quieren favorecer a las minorías que son latinas, a los trans y 10.000 minorías, y que es injusto y por eso ellos producen estas leyes así, que facilitan esto. Sin embargo, lo que realmente quieren es perpetuarse. Entonces, luego ponerlas en los buzones donde todo el mundo tiene acceso. Votan los muertos, ya dijimos. No tienen célula de identidad. Todas estas aparentes leyes ilegales las han sacado los demócratas con el fin de perpetuarse en el poder. Me di cuenta que la verdad en los grandes medios de comunicación de USA y del mundo es lo menos que importa. Me di cuenta que USA estaba dando cátedra de maldad. Pero el mundo, como dice la Biblia, que está bajo el maligno, no se da cuenta. A USA muchos la siguen viendo como el policía del mundo, como los que ellos hacen gárgaras a los demócratas con los padres fundadores, la primera, la segunda enmienda, pero la verdad que no la respetan para nada, la pisotean. Me di cuenta que la verdad
la resistencia a la mentira la hacían con mucho esfuerzo youtubers, de la mayoría de ellos cristianos, que intentaban mostrarle al mundo las mentiras y engaños de una élite de millonarios de ideas anticristianas. Permiso. Cuando llegó el día de las votaciones presenciales en USA, estamos hablando de 2020, en todos nuestros países sudamericanos y muchos de Europa solo se vota un día presencial. Y en el mismo día se sabe en la noche quién es el ganador. Pero en USA no es así. Y como hay cambio de hemisferio, tuve que quedarme viendo el desenlace de las elecciones del 2020, por las cuales estuve orando mucho tiempo, hasta casi las 4 de la mañana de Chile. A las 3 de la mañana, casi todos los estados de USA estaban teñidos de rojo. Ganaban Trump por paliza a Biden. Luego vino lo más aberrante. Se avisa que por problemas de fuga de agua en la central de cómputos, que la central general no se contaban los votos de todos los estados, se llevan la estadística de todos los estados, se dejará de transmitir, se dijo, la señal de televisión por 1 hora. Esto ya es historia. Cínica, pero historia. A las 4 de la mañana vuelve la señal y todo el mapa electoral estaba teñido de azul. Y Biden ganaba lejos, y aunque esto es estadísticamente imposible, el fraude ya estaba consolidado. Desde ahí en adelante, Trump comenzó a hablar de que se había fraguado un fraude y que las elecciones estaban amañadas. La respuesta de los demócratas era la misma frase que dicen siempre, la cínica frase: son puras teorías conspirativas sin base alguna. Mire, por un ejemplo, en Arizona, por ejemplo, ganaba una cantidad así como de 80.000 votos a las 3 de la mañana. Pasada 1 hora, lo pasa Biden en 50.000 votos. O sea, le empata a los 80.000 y lo pasa. Estadísticamente eso se sacó, porque a Biden se le veía muy tranquilo cuando iba perdiendo lejos. Decía, no, tranquilo, faltan los votos por correo, ahí va a cambiar todo. Porque Biden sabía que venía el fraude, no tenían otra posibilidad. No había otra posibilidad, porque Biden era muy impopular. Todas sus reuniones las hacían en colegios chicos y estaban casi vacíos. No tenía casi nadie los intereses. Trump llenaba estadios. Todo era muy distinto entre Trump y Trump. Trump era un tipo enigmático, se le podía odiar, se le podía amar, pero no dejaba a nadie indiferente. Y cuando llega a las elecciones, pierde lejos, Biden estaba muy tranquilo. Él sabía que era la única posibilidad y que así iba a ser. Y él se prestó para eso. Y llegó un momento en que lo pasó lejos, ¿cierto? Con esa parada de 1 hora que la han mostrado por la tele, mucha gente grabaron cómo metieron cajas las máquinas, trajeron papeles completos sin doblar y llegaban y metían. Pues justamente pararon para hacer parte del fraude, porque parte del fraude fueron las máquinas. Parte del fraude había, pues, 2.000 mulas son 2.000 formas de hacer fraude. Un libro que se escribió. Ahora, ¿qué pasa? Lo siguiente, que una persona que era experta en estadística dijo, para haber empatado los 80.000 votos que le llevaba ventaja a Trump en Arizona, y haberlo pasado en 50.000, significa 130.000 votos en 1 hora. Tendría que haber habido una cola de camiones, como 40, 50 camiones o más, llenos de votos que vinieran del correo a la central general, lo cual no sucedió. Todo fue una mentira. Y el mundo ve a Estados Unidos lo ve como el que tiene moral. Algunos lo ven así, pero el que tiene moral para ser el policía del mundo. Pero ya no tiene moral para ser policía del mundo, porque ellos mismos se robaron una elección y más encima después a jóvenes
que no hicieron nada en el Capitolio porque entraron y salieron, miraron ahí nomás. Y los guardias los tienen presos hace 3 años, más de 1000 y tantos. Algunos ya le dieron una tremenda. Algunos los juzgaron, son pocos, pero le dieron unos juicios tan severos, justamente porque le dijeron que si ellos culpaban a Trump, eran prácticamente inculpados, se van fuera. Para salvarse tenían que hacer eso. Entonces, siguiendo, esta historia cínica, a las 4 de la mañana se te vuelve la señal y todo el mapa electoral había cambiado. Yo lo vi. Era imposible, estadísticamente eso es imposible. Biden ganaba lejos y aunque esto estadísticamente imposible, el fraude ya estaba consolidado. Desde ahí en adelante, Trump comenzó a hablar que se había fraguado un fraude y que la elección estaba amañada. La respuesta, como digo, cínica, hoy día se usa mucho la respuesta fría, son solo puras teorías conspirativas sin base alguna. Seguí orando, poniendo el entendimiento para ver las causas, las ramificaciones de este fraude. Yo decía la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que un señor como Biden, tan impopular, que casi no hizo campaña, sus meetings como candidato los hacía en colegios, salas chicas, y aún así habían espacios vacíos, no atraía a nadie, pero la prensa oficial vendida al poder oscuro hacía creer a los ilusos que de ahí se reunían una gran multitud? En cambio, Trump hacía sus mítines en grandes estadios, se llenaban de bote a bote y aún quedaban gente afuera. La pregunta final era, y yo se la hacía a Dios, porque él me hizo el mandato de orar por presidente Trump. Yo le decía la pregunta a Dios. ¿Cómo podían los menos vencer a los que eran más? Esa era la pregunta. ¿Cómo podían los menos vencer a los que eran más? No había otra respuesta que porque tenían más poder. Los menos a veces tienen más poder que los más. Y quise analizar yo cuáles eran las ramificaciones, en qué se sostenía ese poder, para que los complotadores, que seguramente eran muchos, no se desarraigaran, por más que los remecían, no se soltaban. Estaban muy bien fortificados, estaban muy bien entrelazados. No. El forcejeo entre Trump y los demócratas lo ganaron los demócratas. Aunque ellos mintieron y todo, lo ganaron ellos. El outsider, digamos, perdió una elección que la ganó legalmente, pero la perdió ante el mundo y todo. Ahora Trump aparece como que el malo en la película, como el que él quiere ganarse una elección falsamente. No fue así. A él se la robaron y él reclama justamente. Pero lo hicieron creer al revés. Al mundo lo hicieron comulgar con ruedas de carreta. Porque el mundo es muy ingenuo y el mundo también es muy bueno para agarrar fobia. Y como a este hombre le hicieron un asesinato de imagen, lo hicieron aparecer como un monstruo, un degenerado, un mitómano, un sexómano, un racista, un clasista, qué sé yo, y todo lo demás. Entonces el mundo se lo creyó fácilmente. Entonces, le hago esa pregunta a Dios, ¿cómo podían los menos vencer a los que eran más? Y sin duda la respuesta era porque el poder del cinismo impera en el mundo. La verdad es que Biden no hizo campaña porque sabía que iba a perder. Y cuando Trump arrasaba a las 3 de la mañana, los periodistas lo notaban tranquilo y decían, esperemos los votos por correo. Todo cambiará, él confiaba en el fraude. Tengo que reconocer que uno puede ser muy cristiano, puede ser un hombre de mucha fe, pero si alguien cree en Dios y te comisiona a orar por una causa y tú no ves resultados positivos, lo natural es que te caigas en desmoralización. Y comencé a orar cayendo y volviéndome a levantar. Ya no me pude sostener como me sostuve orando por tanto tiempo, digamos, fervientemente. También
haciendo un estudio con la campaña presidencial 2020, para la elección 2020, de los meses, de los mensajes en las redes sociales que recibía Biden y los que recibía Trump eran astronómicos. Nadie tenía interés en la candidatura de Biden. Y Trump, los mensajes eran constantes, era muy popular, cierto que era amado o odiado. Permiso. Me llamó mi señora que va viajando y me puse nervioso porque no sé si es urgente, pero espero terminar la prédica y la llamo. La oración tan fervientemente, constantemente en el tiempo, comencé a caer en pecado, ¿cierto? Porque no había resultado. Como ya dije, el pecado es inherente al humano. No existen los hombres que nunca pecan. Eso lo inventó esa gran institución mentirosa y gobernada por los reptilianos, la falsa, como dice la Biblia, dice, la madre de las rameras de la tierra, la prostituta. ¿Quién es lo que es la prostituta? La que se hace pasar por la esposa. Ella dice, no, yo no soy viuda porque tengo un representante aquí en la tierra. Un hombre puede representar a Dios en la tierra, un hombre lleno de pecado. No dice la palabra que no hay ningún hombre que no peque, solo Jesucristo no pecó. Sin embargo, no puede tener representante un ser eterno aquí en la tierra de un ser que aún no ha pasado a la etapa de eternidad. No puede. Entonces, y eran institución religiosa, ¿cierto? Inventó eso de que hay santos calados que llegan del cielo y que jamás van a pecar. Y hay otros que como que haciendo como que es imposible alcanzar la santidad. Pero la santidad no se alcanza, digamos, no pecando. Se alcanza con fe en Jesucristo y arrepintiéndose. Y cada vez que se arrepiente, uno se arrepiente de corazón y entonces empieza a pecar menos. Pero no es al revés. No es al revés que nunca peca. No, no, no. Peca y se arrepiente y empieza cada vez a perfeccionarse más. Cada vez que pecaba me sentía indigno. Me costaba escribir y orar por esta causa, la causa que me dio Dios, orar por Estados Unidos y por Trump. Pero en los momentos de más debilidad, el Espíritu Santo de Dios me instaba a ponerme de pie en medio de la batalla espiritual. Yo estaba caído, había pecado, no voy a contar mi pecado, no me voy a desnudar ante ustedes en este momento. Cada uno tiene su tendencia a pecar. Yo tengo la mía, lucho contra esa tendencia. ¿Cuáles son los pecados? La Biblia habla de muchos, ¿cierto? Pecados de la carne, la avaricia, la codicia, la carnalidad, el odio, el resentimiento, la envidia, etcétera. La envidia es un pecado muy común de la gente de izquierda, de la gente anarquista progresista ateo. Envidian al que se ha ganado el dinero. Y muchos son flojos y sin mérito quieren, como quien dice, quieren ser reyes sin pagar precios, ser ricos sin pagar precios. Y ya los que en Estados Unidos, por ejemplo, todos se hacen gárgara con el sueño americano. ¿Y cuál es el sueño americano? Llegar a tener una posición alta. Pero cuando llegáis a tener la posición alta te odian. En Estados Unidos los demócratas aman a las pequeñas empresas, pero cuando la pequeña empresa pasa a ser una mediana empresa, la aguantan. Pero cuando pasa a ser grande empresa, ahora se le acaban los méritos. Empiezan a odiarla, porque son ricos. Entonces, son cosas inexplicables. Si el sueño americano es que todos alcancen con su capacidad lo mejor que puedan, sin límites. ¿Ah? Pero apenas alcanzan eso, que se hacen ricos, entonces empezamos a odiarlo, empezamos a envidiarlo. Entonces hay pecado. El mío no es de eso. No me voy a desnudar ante usted. Pero me empecé a caer en el sentido a desmoralizar porque no había resultado. Cada vez que yo pecaba me sentía indigno, me costaba escribir y orar por esta causa, pero en los momentos de más debilidad, el Espíritu Santo de Dios me instaba a ponerme de pie en medio de la batalla espiritual. Fue ahí cuando comencé a pedirle a Dios derechamente que esta guerra contra el mal, esta batalla a favor de la segunda presidencia de Trump,
en esta nueva elección 2024, porque a pesar de que yo sabía que se robaron la elección, porque yo analicé todas las fraudes, leí todo y llegué a la conclusión de que hubo un fraude gigantesco y que los complotadores eran muchos. Y los complotadores no solamente de Estados Unidos, sino que toda la élite europea cómplice de los demócratas. Todos los que están metidos en la guerra contra Rusia son cómplices digamos, del fraude que se hizo en Estados Unidos. La elección de Estados Unidos fue monitoreada por varios países, algunos europeos, otros de otras partes de Asia, había países sudamericanos también que estaban en vivo en directo viendo las elecciones y interviniendo con las máquinas Dominion System. Para que usted sepa, las máquinas Dominion System, los software para intervenirlas las inventó un venezolano en el tiempo de Chávez, que le meten un software que produce saltos. Por ejemplo, llegan, 40.000 boletas para Trump y pega un salto a la máquina y se los pone a Biden. Y eso queda ahí. Las boletas después las votan. Estados Unidos tiene una ley que después de 2 meses las boletas manuales desaparecen. Son votadas, entonces ya no se puede comprobar nada. Entonces, tuvieron un remate. Dice, yo lo que le pedí al Señor lo siguiente, que esta guerra contra el mal, esta batalla a favor de la segunda presidencia de Trump, ahora en la nueva elección de 2024, dado mi fracaso en el 2020, porque a pesar que se hizo un fraude, pero yo no logré con la oración de que sacaran a Trump, le pedí al Señor un remate de parte de Dios, porque yo dije, si Él me había comisionado, Él mismo tenía que ayudarme, porque Él me mandó a orar, a inclinar la balanza, me tenía que ayudar a inclinar la balanza a favor de Trump. Fue aquí cuando pude ver la gloria de Dios, y se lo voy a contar. Y aunque cayéndome y levantándome de nuevo en oración, pude ver cambios increíbles en los acontecimientos. Si me negaba a mí mismo, por causa de agradar a Dios, de la noche a la mañana, acontecimientos desfavorables a Trump se volvían milagrosamente a favor de él. Quiero contar algunos. Quiero explicar qué significa primero en la Biblia negarse a sí mismo. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Explico esto. Todos tenemos tendencias pecaminosas. Entonces, negarse a sí mismo es ir contra la tendencia pecaminosa. Ejemplo, a mí me gusta robar. No es exactamente mi pecado. Estoy poniendo un ejemplo. No es exactamente, tengo otro más vergonzoso, a lo mejor. Y este es un ejemplo. A mí me gusta robar. Dejo de robar, me las aguanto hasta que pueda. Me las aguanto hasta que pueda para agradar a Dios. Ahí me estoy negando a sí mismo. A otros les gusta fornicar. A otros les gusta el sexo invertido, o sea, la homosexualidad, que para Dios es aberrante la homosexualidad, la Biblia lo dice. Otros tienen tendencia a la ira. Otros tienen tendencia a la avaricia y la codicia. Aman el dinero, llaman la posición, llaman el poder. Entonces tienen que negarse a sí mismos. Entonces, a otros les gusta fornicar. Ya lo dije. Hay que dejar bien en claro que el que raya la cancha, o sea, ¿quién pone lo que es pecado y lo que no es pecado? Es Jehová, el Dios de la Biblia. Ahora, si tú no crees en Jehová, no crees en la Biblia, nada que hacer. Ahora, si no creemos en Él, ese es otro cuento. No tenemos nada que hacer ahí. Como dije antes, yo comencé a reclamar a Dios el por qué no había un remate de la situación a favor de la causa de Trump. Yo me acuerdo que escuché hablar a un familiar muy cercano que no creía en estas cosas porque era lógico, esa persona era como medio ateo, podríamos decir, que decía, yo observaba a los youtubers hablar, los miles de youtubers que salieron a favor de Trump en, digamos, en canales chiquititos en la internet, porque los grandes medios estaban todos a favor de los republicanos, de los demócratas, porque ese era el establishment. Todo a favor de los demócratas. El jet set, Hollywood,
todo a favor de los demócratas, todos los diarios, todos. En cada canal de 5 analistas políticos que hablaban, uno era de Trump y 4 era de Biden, más el moderador que era totalmente imparcial, descarado. Por lo tanto, lo único que quedaba una resistencia en los youtubers pequeños, esos salieron por miles. Me di cuenta yo que eso era lo que hacían la pega a favor, y casi todos cristianos. Entonces, me empecé, como que dice, a pedirle al Señor un remate. Y me acuerdo que, a propósito del remate, esta persona muy cercana a mí me decía, oye, yo veo tan entusiasmados los youtubers y todo, pero nunca logran nada. Se les deshace el triunfo de que ya va a llegar Biden, Trump, que va a suceder algo, que él va a sacar a Biden del gobierno, se va a saber este fraude, y al final todo se deshacía. Claro, porque él no entendía que el grupo de complotadores es gigante y tenía ramificaciones muy grandes, sobre todo con Europa, con todo el poder del ocultismo. En Europa ya está sentado el poder del anticristo. Ahí todo el poder del anticristo está sentado en la ONU. Porque no sé, los 17 puntos de la ONU son exactamente 17 puntos contrarios a los mandamientos de Dios. Si yo le pongo mandamientos, porque los mandamientos no son solamente 10, hay muchos más. Y si yo le pongo 17 puntos en la Biblia, la ONU dice exactamente lo contrario. La Biblia dice no a la homosexualidad, la ONU dice sí a la homosexualidad. La Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer cabeza del hogar. La Biblia dice, la ONU dice, la mujer y el hombre son iguales. La mujer como que fueran de otra raza. No existe la familia. La familia para Dios, hombre, mujer y hijo. La familia para la ONU cada vez va más compleja. Cada vez más compleja. Puede ser un trío con animales, qué sé yo. Los trans, los binarios, cada vez inventan más cosas. Por lo tanto, no es lo mismo. Entonces, yo pedía remate al Señor y no había remate. Entonces, ¿quién es el que marca la cancha con respecto a negarse a sí mismo a lo que es pecado? Dios. Entonces tiene que ser creyente la persona. No, una persona atea no cree en Dios, no va a pedir ni una cosa. No puede también obtener un milagro porque no cree en los milagros. Por lo cual yo estaba orando. Quiero explicar esto del remate. Es un término que tiene que ver con el deporte, el remate. ¿De acuerdo como lo veo yo? Por ejemplo, una carrera de nada si te sirve haber corrido siempre adelante y al final otro gana. No hubo remate. Esa era la sensación que yo tenía en esta carrera de oración. Falta de remate. Me culpaba yo. Decía, Señor, ¿cuándo se va a producir remate? O esto es algo falso, o esto es algo que yo me he formado la idea y no me estás comisionando tú. Y yo me cuestionaba muchas cosas, porque justamente la verdad hay que cuestionarla. Para llegar a la verdad hay que cuestionar, para que la mentira vaya saliendo. Entonces el Señor me explicó lo que estaba sucediendo con un ejemplo increíble. En realidad fueron 2 ejemplos. Y se los voy a decir. Desde el año pasado, estoy hablando ahora, de este año pasado, desde el 2023, vengo trabajando en mi parcela todos los fines de semana con la ayuda de mi señora, los sábados y domingos. Mire, me propuse en mi parcela hacer un pequeño jardín botánico para adultos mayores, el primer jardín botánico para adultos mayores de Chile. Y que clubes de jardines puedan inscribirse para venir para acá. Y le pedí la ayuda a Prodesal, que Prodesal son instructores que trabajan para esta institución que trabaja con campesinos en este momento